que impiden o que hacen que pensemos que somos más importantes que el resto. Vamos a comenzar con una historia allí en Primera Reyes 3:9. Vamos a ver que este filtro es la clave o es una de las claves para tener éxito no solo en nuestra vida espiritual, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Es la clave para tener éxito total y completo. Y para ya que vayamos teniendo una idea en nuestras mentes, un pensamiento, es tener más sensibilidad por otros que la que tenemos por nosotros mismos. Es considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Es considerarlos, tenerlos por mayores. En esta historia vemos a Salomón. Y vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Hasta aquí por ahora. Y vemos en el primer versículo que leemos que dice: Mas Salomón amó a Jehová. Una de las claves para este filtro, y la más importante, es amar a Jehová. Allí en Mateo 22, 36 al 40, le voy a pedir a alguien que lo busque y me lo lea. Se encuentra Jesús y le intentan probar preguntándole cuál es el mayor mandamiento. ¿Alguien lo tiene? Mateo 22, 36 al 40. Gracias, Eva. Vamos a ir leyendo varios versículos, así que les voy a pedir que me vayan ayudando. Y nos decía, ¿cuál es el mayor y gran mandamiento? Amar a Dios. Y Salomón, vemos que amaba a Jehová. Lo amaba, que hacía sacrificios en lugares altos para demostrar el amor que tenía por Jehová, el temor que tenía por él. Y esto agradó a Dios y se le presentó en sueños. Y se le presenta y le pregunta: ¿qué es lo que deseas? Recordemos que en este momento Salomón era un hombre joven, era un joven sin experiencia y que estaba a cargo de un reino, del reino que había dejado David, su padre, que era, nos dice, de gran multitud. Y Salomón no tenía más de 20 años, era un joven como cada uno de nosotros. Era más chico que yo, así que era muy joven y era rey de un pueblo numeroso. Ahora, si se nos aparece Dios, nosotros ahora ya conocemos la historia, muchos de nosotros sabemos cómo termina. Pero si se nos aparece a nosotros y nos pregunta: ¿qué es lo que pedirías? Si Dios te dice: puedes escoger lo que quieras del mundo, ¿qué es lo que pedirías? ¿Sería algo para vos?
Sería algo quizás para un ser querido, para un ser que tenemos al lado nuestro. Quizás pediríamos riquezas, quizás pediríamos inteligencia, quizás pediríamos una casa, una familia, pero Salomón en ese momento pone primero al pueblo. Dice que, ¿quién podrá gobernar este pueblo? Le dice a Dios, tan grande, de tanta gente. Por eso le pide sabiduría. Y vemos en este instante ya de Salomón que él pone primero al pueblo por encima de sus necesidades. Olvida su egoísmo. Él podía pedir la cabeza de sus enemigos, él podía pedir riquezas y sin embargo pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Él, en el versículo 9, vemos cómo reconoce que no tiene la capacidad para gobernarlo por su propia cuenta. Y muchas de las veces podemos notar en nuestra vida que no podemos realizar algunas cosas por nosotros mismos. Y por eso es que necesitamos a Dios. Este filtro lo que nos va a ayudar a hacer, o lo que nos quiere enseñar, es a dejar todas esas cosas que impiden que nosotros veamos la necesidad del otro, que nosotros veamos cuál es la necesidad del otro y actuar con respecto, porque quizás podremos ver la necesidad y no actuar. Ahora, si yo les pregunto, cuando leíamos en Mateo 26:40, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién se imaginan por el prójimo? ¿Qué entienden por el prójimo? Veo que se mueven sus labios, pero no los escucho. El que está al lado. Bien, pongámoslo así, el prójimo puede ser la persona que tenemos al lado. Ahora, el Señor nos manda a que amemos al que está al lado nuestro y que lo amemos como a nosotros mismos, que lo tengamos como superior. Es más, nos pide que lo amemos aún más que a nosotros mismos. En Lucas 10, del 25 al 37, vamos a leer un par de versículos ahí. Nos encontramos otra historia. Y recordemos que lo que Salomón pedía traería más beneficios al pueblo que los que traería para su vida. Él lo que pidió no le servía a él para sí. No hacía que se engrandezca la persona de Salomón, no hacía que sea un rey mejor, no hacía que sea un rey con más poder o con más tesoros. Lo que hacía era que pueda gobernar a ese pueblo que Dios le había dado. Del 25 al 37. Se titula El buen samaritano. Y nos dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre ya conocía quizás la respuesta, pero sin embargo intenta probar al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces esta persona le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumía la ley, nos dice. La ley era amar a Dios y al prójimo. Y la respuesta era correcta, nos dice que Dios le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ya tenía la respuesta a su pregunta, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Amar a Dios y amar al prójimo. Y esa es la respuesta que necesitamos también para nuestras vidas. Ahora, ¿qué implica amar al prójimo? Esta persona le vuelve a responder y dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona que tengo al lado? ¿O a quién debo amar? Entonces Jesús le relata una parábola, la parábola del buen samaritano. Y nos dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándole medio muerto, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hasta acá vemos dos personas que se acercan y ven a este hombre que descendía. Gracias. Y justamente era un sacerdote y un levita. Un sacerdote representaba o quería representar a Dios o a la persona
que debía comportarse como Dios quería. Estas personas seguramente conocían la ley perfectamente, sabían que Dios les pedía que amen al prójimo, sabían que tenían que estimar a los demás como superiores a sí mismos, pero nos dice que se acercan, lo ven y se alejan. Quizás tenían temor de que les pase algo. Le habían robado a este hombre que iba hacia Jerusalén, hacia Jericó, pero esto le impidió que puedan amarlo y que puedan ayudarlo. Nos sigue diciendo el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces la persona le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú también. Entonces veíamos aquí al sacerdote y al levita que se suponían que debían amar al prójimo. Sin embargo, no lo habían hecho. Y no es que lo vieron o no lo vieron, sino que lo dejaron pasar. No pasó de inadvertido esta persona. Esta persona toda lastimada, ellos la vieron y decidieron ignorarla. Pero el samaritano nos dice que fue movido a misericordia, dio algo interior. Empezó por algo interno, sintió misericordia en su corazón. Y esto interno que sintió no lo dejó ahí nomás, sino que lo llevó a algo externo, lo llevó a hacer algo por esta otra persona. Y es justamente de lo que se trata este filtro. No se trata de uno mismo, no se trata de las necesidades o de los obstáculos que podemos tener, sino de la otra persona y lo que podemos hacer por el prójimo. Nos dice que se acercó y vendó sus heridas. Este hombre lo vio y inmediatamente actuó, capaz sin experiencia, capaz él no sabía cómo tratarlo, pero sin embargo él actuó para ayudarlo. Usó aceite y vino para limpiar sus heridas y lo puso en su cabalgadura, incluso dejándolo, y él tendría que ahora caminar para poder llegar a un lugar tranquilo. Él dejó lo que estaba haciendo. Él nos dice que iba de camino. O sea, él ya tenía un plan, tenía una meta, un lugar a donde llegar, pero sin embargo dejó todo eso para poder ayudar a esta persona. Y de acá podemos obtener los obstáculos a los que él se tuvo que enfrentar. El primer obstáculo es el temor. Como les decía, quizás el sacerdote y el levita tuvieron temor de que les pase lo mismo. Quizás tenían miedo de que por ir a ayudarlo los malhechores sigan esperando ahí y también los dañen a ellos. Entonces este hombre que vio a aquel hombre todo lastimado, primero tuvo que enfrentar su propio temor, tuvo que enfrentar el miedo a que le pase lo mismo y vencerlo para poder ayudar al prójimo. Y esta persona era un samaritano, era un enemigo de los judíos, una persona ordinaria que iba hacia Jerusalén. Seguramente iba con dinero y con todas sus pertenencias, porque nos dice que después saca 2 denarios, que equivalían al salario de 2 días. Y lo importante es amar al prójimo, por el mandamiento que está escrito en la Biblia, por el mandamiento, porque Dios nos manda, pero también porque es algo que sentimos en nosotros mismos. Si es Dios quien está morando en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a sentir esa necesidad también de amar al prójimo. Entonces el primer obstáculo que logró vencer este samaritano fue el temor. El segundo obstáculo es el tiempo. Hasta el momento el samaritano no había hecho nada más de lo que podrían haber hecho los demás. Fue, se acercó, lo vio, le dio aceite y le dio vino para curar sus heridas, pero nos dice que no solo se quedó con eso, no se sintió solo satisfecho con eso, sino
que gastó de su tiempo. Como les decía, él iba de camino, quizás tenía un montón de otras cosas que hacer, pero sin embargo se tomó el tiempo para poder ayudarlo. Y a veces una de las cosas que más nos cuesta, entregar el tiempo. A veces el día no nos alcanza para todas las actividades que queremos realizar y a veces las actividades que sacrificamos son aquellas que tienen relación con otros. Quizás nos preocupamos primero por nosotros mismos y después nos preocupamos por el prójimo. Y esto no es lo que Dios quiere. Como cristianos, somos llamados a poner al servicio de la iglesia nuestras riquezas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. Y quizás lo más difícil de poner a disposición de la iglesia es justamente nuestro tiempo. Este varón había dejado su tiempo. No fue un ratito chiquito que le costó ayudar a esta persona, sino que le había llevado quizás un día, se le retrasó el viaje. Así que este fue el segundo obstáculo que tuvo que pasar a esta persona. Por eso es importante que pongamos nuestro tiempo al servicio de las personas, nuestro tiempo en manos de Dios al servicio de las personas. El tercer obstáculo que podemos encontrar es la incapacidad. Capaz, él venció el temor, él dijo, bueno, estoy dispuesto a poner todo mi tiempo en esta persona, pero él no sabía quizás cómo actuar. Quizás él no sabía cómo curar sus heridas, pero sin embargo se puso manos a la obra y le ayudó. Nos dice que lo vendó, curó sus heridas con aceite y con vino, lo ayudó a que ese dolor disminuyera. Y este es el tercer obstáculo. Ese miedo, esa voz interior que nos dice tú no puedes lograrlo, esa voz interior que te dice, ¿para qué vas a tratar de ayudarlo que si quizás no lo puedes hacer? Así que ese es el tercer obstáculo. Y es un obstáculo que también muchos de nosotros podemos llegar a tener. Esa falta de capacidad que quizás nosotros creemos que tenemos. Quizás nosotros creemos que no podemos ayudar a esa otra persona y por eso no lo hacemos. Pero si lo ponemos también en manos de Dios, lo vamos a poder realizar. El cuarto obstáculo es el dar. Quizás vences el temor, quizás vences el poner tu tiempo a disposición de otros, quizás vences tu miedo interior a fracasar, esa incapacidad, pero quizás cuando llega el momento de dar es el momento más difícil. Él no solo le dio aceite y vino como vimos, no solo le dio su cabalgadura, sino que, como les decía, le pagó al mesonero para que cuidase de él y es más, abrió una cuenta para pagar las deudas de este hombre. El dar es lo más importante quizás también que hizo este hombre. Nos dice que un comentario decía que no hagamos tesoros aquí en la tierra, un texto. Y un comentario decía que este hombre aprendió que era más importante lo que conseguía hacer para Dios que lo que conseguía hacer para sí mismo, lo que conseguía hacer por otros que lo que conseguía haciendo para sí mismo. Él dejó ese yo interno y gastó todo eso que él podría haber usado para otra cosa de sí y la gastó en este hombre que estaba lastimado. Él lo vendó. En este punto podemos pensar, bueno, sacó unas vendas, pero seguramente no andaba con vendas, así que seguramente tuvo que romper sus ropas para venderlo. Le puso aceite y vino para pasar el dolor y la pena. Lo llevó al mesón a este hotel y allí pagó 2 denarios. Y insistió también para que lo sigan cuidando. El quinto obstáculo que tenemos que lograr vencer para poder ayudar al otro es la milla extra. Y justamente, como su nombre nos hace pensar, es ir más allá. Como les decía, el hombre no solo se quedó con pagar lo que ya habían gastado en el mesón, sino que abrió una cuenta a disposición para que lo cuidase y todos los gastos que tuviese se los pusiesen a él. Y esa milla extra es la que el Señor también nos pide que hagamos. Nos pide que vayamos más allá de lo que podemos hacer por nosotros mismos. Y
luego de explicarle todo esto al hombre de la ley que le había preguntado, nos dice que dice, ve y haz tú lo mismo. Y esto también es para nosotros. Nos manda a superar estos obstáculos y ver la necesidad del prójimo. Así como Salomón entendía que era necesario para el pueblo que él fuese un rey sabio, así es necesario que nosotros veamos la necesidad de otros y que actuemos. Este filtro se puede aplicar tanto con nuestro prójimo como cualquier área de nuestra vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, sea donde sea, debemos procurar lo mejor para el prójimo, debemos procurar lo mejor para los que están a nuestro alrededor. De hecho, la iglesia es llamada a ser una iglesia que cambie en su entorno, que no sea una iglesia que pase desapercibida. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura allí en Reyes y vamos a notar cómo el rey Salomón hace uso de esta sabiduría que le da el Señor. Nos dice el versículo 16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío a su hijo muerto. De aquí en adelante nos relata también de cómo Salomón resuelve esta situación. Dos mujeres se le presentan con un niño. Una de ellas había aplastado a su hijo y ahora no sabían cómo hacer. El rey Salomón termina decidiendo, dice, bueno, traigan una espada, partimos a este niño y ya no va a ser ni de una ni de la otra. Y de inmediato la madre salta para defender a su hijo y pide que no, que se lo den a la otra. Sin embargo, la otra dice, no, pártanlo y ya denos la mitad y la mitad y no será de ninguno. Entonces Salomón supo quién era la madre verdadera del hijo. Pero hay un detalle súper interesante que quizás hemos pasado por alto. Y es que en el versículo 16 nos dice, vinieron al rey dos mujeres rameras. Vinieron al rey dos mujeres que se consideraban lo más bajo de la sociedad en aquel entonces. Y fue allí donde el rey tuvo que hacer uso de la sabiduría que le había dado Dios. Fue allí donde el rey tuvo que ver la necesidad y poner en práctica la sabiduría que Dios le había dado. Y como el rey nos manda también a nosotros Dios, de que no hagamos distinción de personas. No con nuestros amigos solamente, no con nuestra familia, no solamente con nuestra iglesia, sino también con aquellos que no conocemos, con aquellos que están afuera. Somos llamados como iglesia entonces a hacer algo que cambie a nuestro entorno, algo que haga la diferencia. Como hijos de Dios tenemos una misión, es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y la mejor forma de predicar el Evangelio es mostrando el amor de Dios, el amor que Él tuvo un día para con nosotros. Nosotros debemos tener un corazón conforme al corazón de Dios, no solo para bendecir a las personas que tenemos al lado, sino a aquellos que están lejos. Si recordamos allí en el Antiguo Testamento, cuando a Abraham le promete Dios que va a tener muchos hijos, nos dice también que va a ser de bendición para todas las naciones. Y es justamente de los que somos llamados nosotros. No se trata de mí, se trata del otro. Sin importar la condición del otro, sin importar la religión del otro, sin importar la clase social o el parentesco o la amistad que tengamos con el otro. Debemos recordar que la iglesia existe
justamente para esto, para alcanzar al otro, para rescatar a todos del pecado. Y debemos ser una iglesia, por eso, que haga la diferencia. Debemos afectar a nuestro entorno. Y quizás también es momento de poner en la vista un ratito nosotros para ver qué estamos haciendo por el otro. De evaluar nuestras vidas y decir si estamos o no aplicando este filtro, si estamos saltando esos obstáculos para ayudar al otro. Muchas veces es difícil, ya que el mundo no comparte nuestra fe. Quizás es difícil amar a aquellos que nos odian, capaz es difícil amar a aquellos que van en contra de lo que creemos, o que quizás nos hacen mal. Pero Jesús nos llama a ser como la levadura. Allí en Lucas 13:21 nos habla de la levadura y cómo afecta a la masa. Y yo creo que también hace referencia a cómo la iglesia tiene que afectar a su entorno, a cómo la iglesia tiene que afectar al mundo. Vamos allí a 1 Juan 4, 7 al 8. ¿Alguien que me lo lea? Dios es quien nos manda a amar a otros, de que nos amemos entre nosotros, que amemos también a los que están afuera. Y nos dice porque el amor es de Dios. Debemos amar como Dios nos amó a nosotros, con un amor sacrificial, con un amor que dejó todo para rescatarnos, que no hizo distinción de personas. Así debe ser el amor que tengamos por los otros. En un filtro nosotros retenemos, me hacía esta pregunta, si en el filtro reteníamos lo que nos importaba y dejamos pasar lo que no, o al revés. Y en el filtro del café, uno retiene el café que no se va a tomar y se toma el líquido. Así nosotros debemos retener todas esas cosas que impiden que amemos al prójimo y sacarlas de nuestra vida, para poder amar como Dios nos amó un día a nosotros. Haciendo esto nos estamos identificando con Jesús. El versículo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, debemos amar como Él nos amó. El amor entre los hijos de Dios, el amor entre nosotros, permite la comunión. Imitando a Jesús, sin hacer distinción de personas, demostramos nuestro propio compromiso con el Evangelio, demostramos que estamos comprometidos con lo que creemos. Ahora la pregunta sería, ¿tengo la mirada puesta en mí mismo o en ellos? ¿Tengo la mirada puesta en mis necesidades o en las necesidades del otro? ¿Estoy amando verdaderamente como Dios pide que amemos a nuestro vecino, a nuestros amigos, a aquellos que están con nosotros en el día a día? Si vemos una necesidad en el otro, ¿estamos dispuestos a cumplirla sin importar el tiempo que nos lleve, sin importar lo que tengamos que dar para hacerlo? Si recordamos allí en Josué 1:6, nos dice, a ver si alguien me lo lee también. Muchas gracias. Nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y es un mandato a nosotros también. Pero ahora algo interesante también en este versículo es que nos dice la tierra de la cual juró a sus padres que le daría a ellos. Así como Moisés no había visto la tierra prometida, Josué ya tenía alrededor de 80 años. O sea que no iba a poder disfrutar mucho de la tierra prometida. Sin embargo, era llamado por Dios para hacerlo. Era llamado por Dios para
esforzarse y conseguir esa tierra. Y quizás si nos ponemos en la posición en la que estaba Josué y decíamos, y mejor no, si ya tengo 80 años, ¿para qué voy a ir a pelear por aquella tierra? Si la van a disfrutar ellos, que peleen ellos. Pero qué bueno que era Josué el que estaba allí y quizás no nosotros, porque Josué se levanta y pelea y consigue entrar a la tierra prometida. Josué lo hizo sin esperar ningún beneficio. No era algo que él iba a ver los frutos. Y era una batalla que él peleaba quizás para sus hijos. Aquellos que tienen hijos, seguramente hay muchas batallas también que pelean para que sus hijos no las tengan que pelear. Y pensaba también en la iglesia, y también como iglesia muchas veces peleamos batallas para que luego no peleen las mismas batallas. Seguramente a lo largo del tiempo van a ir surgiendo nuevas complicaciones, nuevos obstáculos, pero peleamos batallas para nosotros, para que nosotros veamos los frutos, o peleamos batallas para que otros no tengan que pelearlas. Son batallas que peleamos sabiendo que no voy a recibir nada acá, porque sin duda vamos a recibir nuestras recompensas. Sea cual sea que hagas por otra persona, la acción que hagas por otra persona, sea cual sea el tiempo que entregues por otra persona para cubrir una necesidad que tenga, el Señor se lo recompensará. Seguramente también con aquellas cosas materiales que entreguemos. Dios no es deudor de nadie. Por eso tenemos que pelear batallas para que también los demás no tengan que hacerlo. Ahora, yo les di varios ejemplos a lo largo de este mensaje, empezando por Salomón, que vio la necesidad del pueblo y decidió cubrir esa necesidad. Le pidió a Dios que le ayude a cubrir esa necesidad porque él solo no podía. También vemos a este samaritano que entrega y salta varios obstáculos para poder ayudar a este hombre que estaba malherido, sin importar cuánto tenía que gastar. También vemos a Josué que pelea batallas por aquellos que están después, para que ellos no tengan que pelearlas, que pelea batallas por otros. Pero el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de alguien que pelea batallas para que no tengamos que hacerlo, de alguien que deja todo por nosotros, de alguien que puso primero nuestras vidas que la suya, es Cristo. Es el mejor ejemplo. Y el amor de Cristo se reflejó en la cruz. Mostró aquel amor por todos, sin hacer distinción de personas. Mostró su amor por ti y por mí. Él entregó su vida. Por eso es que es el mejor ejemplo. No estimó el ser igual a Dios. No le importó ser Dios y se hizo hombre. Caminó entre nosotros y dejó estas enseñanzas también, salvando a las personas, curando heridas, enseñando. Incluso mostró tanto amor que murió en la cruz del Calvario. Pero no solo murió, sino que resucitó y hoy está en los cielos. Y tenemos la seguridad que un día Él volverá a buscarnos como iglesia. ¿Y qué nos encontrará haciendo cuando vuelva? ¿Nos encontrará amando al resto? ¿Encontrará una iglesia que afecta a su entorno? ¿Encontrará hombres y mujeres de Dios que se preocupan por el prójimo? Para la sociedad se dará cuenta que somos diferentes, la sociedad se dará cuenta que amamos a las personas sin hacer distinción de personas. Tenemos que rescatar a las personas, somos llamados a salvar a las personas de la condenación eterna y la única forma de hacerlo es amándolos. Te invito a que examines tu vida y te preguntes, ¿dónde tengo puesta la mirada? ¿Tengo la mirada puesta en mí? ¿Se trata de mí o se trata de ellos? ¿Se trata del resto? Ahora, si examino mi vida y me doy cuenta que se trata de mí o que no se trata de ellos, tenemos 3 razones que pueden ser. La primera
es que quizás no has nacido de nuevo. Si no naciste de nuevo, el Espíritu de Dios no está en vos y entonces no puedes amar como Dios. La única solución es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La segunda razón por la que puede suceder esto es porque tu relación con Dios está apagada. Y si no tenemos una vida de oración, de lectura de su palabra, no podemos tampoco afectar al otro. Como nos dice Juan 15:5. Debemos dar fruto si estamos arraigados o si estamos a la vid. Y la tercera opción, la tercera razón por la que quizás no estás siendo, si no estás afectando a tu entorno, es que quizás naciste de nuevo, quizás tenés una relación estable con Cristo, quizás tenés días de oración y de estudio de su palabra, pero hace falta poner por obras lo que estás aprendiendo. Quizás ya conoces un montón de la Biblia, pero no lo estás poniendo en práctica. Es necesario que, a diferencia de este sacerdote que bajaba y de este levita, pongamos por práctica aquello que hemos estudiado. Pongamos por práctica aquello que hemos aprendido a través de su palabra. Hasta aquí era el mensaje que tenía para compartirles. Mati.